Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Sanamente. Es un gusto saludarles desde Honduras. Estamos emocionados por estar con ustedes y compartir este tema tan importante como son las emociones. El día de hoy las vamos a ver como una fortaleza de nosotros los seres humanos. Les saluda Neiva Santos y es un tema muy importante para cada uno de nosotros porque las emociones las vivimos a diario, las experimentamos a diario. Hoy vamos a conocer qué son las emociones, cómo las gestionamos, cómo las canalizamos, qué tiene que ver con las personas con las que nos relacionamos a diario, qué tiene que ver las emociones con la inteligencia emocional, conocer también algunas herramientas que nos pueden ayudar a gestionarlas y explorar este tema tan bonito como son las emociones. Y para hablar de este tema tan importante y tan bonito como es las emociones, hemos invitado a un especialista de la salud mental, al licenciado Óscar Medina, psicólogo clínico, reeducador en masculinidad. Óscar trabaja de la mano con la población, orientando, dando psicoterapia, y estamos emocionados de que esté con nosotros. Óscar no solamente es psicólogo, sino también es compositor y músico. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, Neiva. Es un placer para mí estar aquí. Y pues las emociones, qué tema tan difícil de hablar, aún en pleno siglo XXI. ¿Por qué? Porque como usted lo decía, generalmente las emociones se tildan como si fueran negativas, como si fuera algo malo de nosotros como seres humanos, cuando en realidad es parte de nuestra naturaleza como seres. Y las emociones, e incluso hasta filosóficamente, son como ese impulso para vivir que nosotros tenemos como seres humanos también. Gracias, Óscar, y bienvenido nuevamente. Nos sentimos emocionados por hablar sobre este tema. Y me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Por qué consideras que es importante, relevante, tener estos espacios para hablar sobre temas de la salud mental y este tema tan importante como son las emociones? Ok, es muy importante ya que en ocasiones muchas personas quizás tienen ese estigma o ese prejuicio con respecto a lo que es la salud mental, y al abrir este tipo de espacios le da esa apertura, valga la redundancia, a las personas para que sepan que la salud mental no es de locos, como se dice normalmente. Y al mismo tiempo le da la apertura para que las personas que no tienen el acceso a instituciones de salud mental puedan ver lo que son este tipo de videos. Y mira qué interesante lo que dices, porque se ha visto hablar sobre salud mental o decir, voy a ir al psicólogo, ¿verdad? O voy a hablar un tema sobre esto, no es para mí porque yo no estoy loco, no tiene que ver conmigo. Y estamos aprendiendo en estos podcasts que el hablar de la salud mental tiene que ver con todos nosotros, porque las emociones son parte de nosotros. A diario sentimos una emoción, sentimos alegría, sentimos tristeza, sentimos enojo. Y es importante hablar de este tema, como tú bien lo decías, porque aprendemos a explorarnos a nosotros mismos y a ver de diferente forma este tema. Óscar, me gustaría iniciar ya de lleno en este tema tan interesante y consultarte desde el área de la salud mental, del área que tú manejas, que es la psicología. ¿Qué consideras que son las emociones? Ok, Neiva, las emociones son esas respuestas que tenemos como seres humanos ante esos estímulos de nuestro exterior, como por ejemplo, ya sea un ratón, un perro cuando nos ladra, nos causa una emoción, y al mismo tiempo esa emoción se deriva en respuestas biológicas, y las respuestas biológicas se derivan en acciones. Gracias. Y mira qué interesante esta parte porque constantemente estamos teniendo estas reacciones, ¿verdad? Que no somos, muchas veces sí somos conscientes y otras no. Y es lo interesante de este tema. ¿Y para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirven las emociones y por qué llegan a nosotros? Ok, como le decía, las emociones nos sirven para darnos información sobre nuestro alrededor, el identificar qué pasa tanto a nuestro alrededor como de manera interna, porque no solo los estímulos del exterior pueden evocar emociones, sino también los pensamientos pueden evocar emociones, e incluso no necesita ser un estímulo que esté presente, puede ser un estímulo pasado, como por ejemplo cuando una persona tiene un trauma y se le viene al presente toda esa situación que vivió anteriormente, o incluso puede ser un estímulo futuro, como las personas que llegan a tener esa ansiedad o ese miedo a lo que se va a venir, a lo que
va a suceder. Dependiendo de cómo nos sentimos o de lo que hemos vivido, vamos a manifestar esas emociones según lo que le estoy entendiendo. Y de repente, si hemos vivido una situación, esa situación nos puede llevar, ¿verdad?, a sentir más a flor, como decimos, esa emoción. Claro, y en la psicología hay un pequeño debate de teorías donde se cree que primero es el estímulo, luego el pensamiento y luego la reacción. Sin embargo, también está el punto donde está el pensamiento, luego el estímulo, y luego el impulso. El impulso a actuar, a hacer las cosas que nos provocan y nos evoca la emoción. Como por ejemplo, como le decía al ratón, yo veo un ratón y si a mí me causa miedo, ¿qué respuesta fisiológica voy a tener? Voy a comenzar a segregar adrenalina, noradrenalina, mis manos van a estar heladas, mi corazón va a empezar a palpitar y probablemente quiera huir de ahí. Y qué interesante lo que dices, Oscar, porque entonces nuestras emociones siempre van a estar estrechamente relacionadas con lo que pensamos y esas reacciones que nuestro cuerpo va a sentir. Entonces podemos verlo de esa forma, ¿verdad? Por decirlo así, que siempre van a estar relacionados. Si sentimos una emoción muy fuerte, va a producir un pensamiento fuerte y también lo va a manifestar nuestro cuerpo. Es correcto. Y actualmente también tenemos que los pensamientos no solo son esas ideas como tal, sino que en ocasiones se presentan como imágenes. Y esas imágenes nos evocan más pensamientos que hacen que nosotros lleguemos a emociones un poco más complejas. ¿Por qué? Porque existen las emociones básicas, que está un psicólogo que lo investigó, que ahí es cuando nosotros nos hacemos las preguntas. ¿Las emociones nacen o se hacen a medida que nosotros vamos evolucionando como seres humanos o creciendo también o nos vamos desarrollando en nuestro ambiente? Pues fíjese que este psicólogo investigó en tribus, en lo que son ciudades y encontró que existen 7 emociones principales que se expresan en el rostro, como por ejemplo la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, la sorpresa, el desprecio y el asco. Y pues al ver esto, él se dio cuenta de que como seres humanos todos tenemos ese tipo de emociones, esas 7 principales. Y de estas 7 se derivan emociones un poco más complejas, como por ejemplo la culpa, la vergüenza, la ira, que no es lo mismo que el enojo, porque ya la ira es como un poquito más arriba del enojo. Gracias, Oscar. Y mira qué interesante lo que dices, porque entonces las emociones... están estas que son básicas y luego se desglosan otras, pero nos gustaría que nos dijeras cómo reconocer nuestras emociones y cómo reconocerlas cuando también nos relacionamos con otras personas y también cómo se manifiestan en nuestro cuerpo, como bien lo decías. Ok, pues para reconocerlas podremos verlos en la cara. A veces las personas cuando se ríen de verdad, se les muestra como lo que son unas patitas de gallo, se le llama generalmente, y una sonrisota que usted la ve y sabe que no es falsa. Sin embargo, si una persona le sonríe, pero le sonríe así, ¿consideraríamos que es una sonrisa real? Probablemente no. ¿Y qué pasa cuando estamos alegres? Comenzamos a segregar oxitocina, endorfina, serotonina, dopamina y eso genera una reacción física en nuestro cuerpo que nos hace ya sea tener pensamientos más positivos, quizás andar brincando de un lugar a otro, quizás hablarle a personas que normalmente no le hubiésemos hablado si no hubiéramos andado en ese estado. O incluso el miedo. El miedo, como le decía, nos hace segregar noradrenalina y adrenalina, que eso a la larga llega a afectar a nuestro cuerpo también. Como por ejemplo el corazón, el colon, que las emociones tan fuertes como el estrés, como lo son el miedo y el enojo, llegan a afectar ese tipo de órganos en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque todas esas hormonas, todas esas neurotransmisores tienen efectos en nuestro cuerpo, lo querramos ver o no. Y qué interesante esta parte que estás diciendo, porque entonces las emociones no solo van a afectar nuestros pensamientos y nuestros estados corporales, sino que internamente, ¿verdad? Nuestro cuerpo puede manifestar enfermedades cuando no se canalizan adecuadamente. Y la importancia entonces de reconocerlas y saber qué estoy sintiendo y que esta emoción que estoy manifestando puede afectar mi cuerpo.
cuando siento mucho estrés, por ejemplo, porque estoy constantemente molesto, como lo decía, va a afectar nuestros órganos. Si estamos alegres, va a producir sustancias agradables, como lo decías, la dopamina, la serotonina, que son sustancias positivas. Y cuando sentimos estas emociones desagradables, podemos entonces generar más cortisol, que está asociada, ¿verdad? La sustancia que está asociada al estrés y puede producir más estrés. Entonces, qué importante hablar sobre esto porque nos informa de que nuestro cuerpo lo está manifestando y puede desarrollar hasta enfermedades si no lo gestionamos bien. Es correcto, y así como usted lo dice, Neiva, muchas veces tomamos que el estrés es como algo malo, cuando generalmente el estrés es como esa energía, esa potencia para que nosotros nos movamos. Sin embargo, cuando andamos con esa energía todo el tiempo y andamos dándole vuelta a una situación, en vez de buscar una solución como tal, es cuando llegamos a tener ese tipo de pensamientos negativos quizás, y esos pensamientos se van transformando en emociones, esas emociones en reacciones y esas reacciones en conductas. Entonces podemos decir que las emociones no son ni buenas ni malas, solo que son emociones y tenemos que aprender a gestionarlas para que no nos afecten de manera negativa a nuestro cuerpo y saber canalizarlas, pero son parte de nosotros los seres humanos. Y creo que cuando hablamos de las emociones no podemos desligar este concepto que hoy en día resuena en todos nosotros y que constantemente se está hablando como lo que es la inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo podemos relacionar lo que es la inteligencia emocional con las emociones? Ok, pues la inteligencia emocional, Neiva, es como esa parte de nosotros que nos ayuda a gestionar, a autorregular las emociones, a decir, ok, yo estoy sintiendo esto, sin embargo, este no es el momento correcto para que yo exprese mi emoción, entonces voy a regularla de alguna manera, apaciguarla, para luego más adelante tomarme un tiempo y decir, ok, yo sentí esto en el día, lo voy a sentir en un momento, quizás unos 30 minutos, una hora, y luego en adelante soltar la emoción. Porque las emociones, como bien decíamos, no son malas, nos dan información sobre nosotros y sobre nuestro alrededor. El problema, Neiva, es cuando nosotros como seres humanos decidimos cargar esa emoción todo el día. ¿Por qué? Porque por un pequeño mal momento llegamos a arruinar todo nuestro día porque no supimos gestionar y dejar esa emoción en el momento adecuado, en la intensidad adecuada, con la persona adecuada también. ¿Y qué pasa? Para llegar a todo esto, primero necesitamos lo que es apertura emocional. El saber abrirnos, saber expresar lo que sentimos como tal, que como ya lo sabemos, generalmente a nosotros como hombres nos cuesta un poco más. ¿Por qué? Por lo mismo machismo. La misma sociedad nos ha catalogado como que el ser hombre es ser prácticamente quizás de lo peor por el hecho de que nos ven como siempre los enojados, los fuertes, los violentos. Cuando realmente el enojo, Neiva, esconde tristeza, una tristeza profunda que no lo vemos como tal, solo vemos la acción de la persona. Aparte de esa apertura emocional y el saber expresarnos, también necesitamos lo que es atender las emociones. Porque nunca nos damos como ese tiempo para decir yo sentí esto, yo sentí lo otro, qué voy a hacer con esta emoción, qué voy a hacer con esto. No, simplemente van y fluyen. Dejamos que fluyan y se van acumulando y acumulando. O en otro caso, hay personas que en vez de que dejan de que fluyan, las reprimen. Y el reprimir algo es como cuando inflamos un globo y le echamos agua y queremos seguirle echando agua. En algún momento va a estallar. Y ese estallido pues va a ser quizás nuestra salud mental. Aparte de esa apertura y el atender las emociones, tenemos que aprender a aceptarlas también. Nunca como seres humanos aceptamos que sentimos esto. ¿Por qué? Porque igual también desde niños se nos ha dicho, no, usted tiene esto, siga adelante. Y qué interesante esa parte que dices porque tenemos normas establecidas desde pequeños. Por ejemplo, normalizamos que un niño de 1 año sí puede llorar, ¿verdad? Abiertamente porque tiene hambre o porque tiene miedo, pero tenemos esas normas de conductas nosotros sociales como adultos que si tenemos hambre no vamos a empezar a llorar, ¿verdad? O a gritar en ese momento. Entonces vamos aprendiendo a modularnos nosotros y a modular nuestras emociones adecuadamente. Pero y decías algo interesante,
en el momento justo, ¿verdad? Y muchas veces no lo hacemos en el momento adecuado. Todos estamos en escenarios diferentes a diario. Por ejemplo, estamos en los que estudian, están en la escuela y están concentrados en ese momento y no piensan, realmente hoy me levanté triste por esta situación. Y no nos hacemos ese análisis diario de que hoy me siento triste por esta situación o me siento molesto, pero ¿cómo voy a canalizar esta emoción el día de hoy? Y tal vez venimos y nos encontramos un compañero y de repente se da la plática y nos descargamos esa emoción. Ese globo que decías que se infló, tal vez ya andaba súper inflado y reventó en ese momento con la persona que no tenía la culpa de lo que estábamos sintiendo. Es correcto. Entonces es importante, ¿verdad? El no acumular, lo que entiendo, no acumular esa emoción, sino canalizarla. Que más adelante vamos a hablar, ¿verdad?, de esas estrategias que podemos utilizar para gestionar adecuadamente nuestras emociones y en el momento adecuado. Es correcto, y al mismo tiempo también, no solo es eso, Neiva, sino que también tenemos que etiquetarlas, darles un nombre, porque si no sabemos lo que sentimos, ¿cómo lo vamos a gestionar? Entonces el etiquetar, el decir, ok, yo me siento enojado, me siento impotente, me siento alegre, me siento eufórico, me siento culpable, me siento con vergüenza, me siento quizás autorrealizado. Y en ocasiones, como lo decía, fíjese que muchas veces las emociones, las personas la expresan con llanto. El llanto de tristeza, llanto de enojo, llanto de alegría también. Incluso hasta hay llanto por satisfacción. Y no es malo. Generalmente vemos que el llanto se tilda como si es malo. Pero es ese desahogo del alma que nosotros tenemos. Ese desahogo de nuestro ser. De que todo lo que hemos acumulado va ahí. E incluso hay estudios donde las lágrimas cambian su composición y su forma en un microscopio de acuerdo a la emoción que estamos sintiendo. Como por ejemplo, la tristeza crea un patrón como bien disruptivo en las lágrimas. La alegría crea patrones más formados, más simétricos también. Y al mismo tiempo, aparte de etiquetarlas, tenemos que analizar las emociones. ¿Por qué? Porque no nos sirve el simplemente hecho de decir, ok, yo tengo eso y ya. Sino que tenemos que profundizar, ok, yo me siento alegre porque el día de hoy me dieron un chocolate y ese chocolate me gustaba tanto y ya día yo tenía ganas de ese chocolate, por ejemplo. Y después de eso venimos a lo que hablábamos de la autorregulación, que luego de eso nos lleva a autorregular nuestras emociones para tener un mejor control de ellas y al mismo tiempo eso nos aumenta nuestra inteligencia emocional, porque eso es la inteligencia emocional, saber manejar nuestras emociones y aparte eso nos llevará a más éxito que lo que es el simple hecho de memorizar y repetir cierto tipo de contextos. Y mira, esta parte me gustó porque hablando siempre de las normas autoimpuestas también, porque tenemos normas que nos impone la sociedad y otras normas autoimpuestas como ser los hombres no lloran, ¿verdad? O no lloramos en público o solo lloramos cuando estamos tristes. Y es importante conocer las emociones y saber que podemos llorar por alegría y que está bien, ¿verdad? No como avergonzarnos por llorar porque estamos alegres. Y me gusta esta parte porque aprender de que hay normas que nos ha impuesto la sociedad que no nos hacen más fuertes, sino que más bien se convierte en una debilidad. Y que el expresar claramente, adecuadamente las emociones nos vuelve más fuertes. Y por eso estamos viendo este tema de que las emociones son una fortaleza de nosotros los seres humanos. Y sabemos que las emociones, Oscar, las expresamos de diferente manera y por razones diferentes. ¿Y cómo podemos invitarles hoy a las personas que nos están viendo y nos están escuchando que miremos las emociones como una fortaleza de nosotros los seres humanos? Ok, como hablábamos anteriormente, tenemos que abrirnos, tenemos que expresar todo lo que sentimos. Tenemos que analizar las situaciones, tenemos que darle ese nombre a nuestras emociones. Tenemos que, imagínense como si fueran nuestras emociones ese volumen que tenemos de esa música de nuestra vida. Si la música está muy alta, ¿qué hacemos en ocasiones? Le bajamos el volumen. ¿Qué pasa cuando tenemos una emoción tan grande que no sabemos qué hacer? En ocasiones simplemente o la reprimimos o la dejamos ir
y nos desquitamos con otras personas. Pero lo que tenemos que hacer es bajar el volumen y analizar, ok, yo estoy sintiendo esta emoción y de aquí en adelante voy a intentar manifestarla de otra manera, porque es válido que nos enojemos, es válido sentir tristeza también, es válido sentir miedo, alegría, sorpresa, todas las emociones son válidas. Sin embargo, lo que tenemos que cuidar es cómo las gestionamos, cómo nos movemos de acuerdo a esa emoción. Me gusta esto que dices porque en este diario vivir solo celebramos los grandes logros y eso tiene que ver con nuestras emociones. Y cuando esas emociones positivas, podemos decirlo así, estamos súper alegres porque hoy logramos una meta en el trabajo. Hoy, por ejemplo, si somos maestros y revisamos todos los exámenes y terminamos esa jornada, solo decimos es una tarea más y no la celebramos. O, por ejemplo, tenemos en nuestro calendario 5 tareas, ¿verdad? Y las finalizamos, pero no hemos normalizado el celebrar nuestros logros. Y eso se manifiesta en nuestras emociones, ¿verdad? Es correcto. Y acaba de tocar un tema muy importante porque, por ejemplo, las personas con depresión, a veces el levantarse de la cama es un gran logro, pero los demás lo minimizan. Y incluso lo hacen sentir peor a esa persona. O incluso la persona con ansiedad. El hecho de que logre mantenerse calmada en una situación en la que anteriormente no lo ha hecho es un gran logro. Sin embargo, a veces nosotros mismos nos minimizamos, ya sea por el discurso externo que tenemos de nuestros grupos de referencia o incluso por lo que nosotros mismos pensamos, por esa autoestima que nosotros tenemos, ese amor propio, que el amor es una de las emociones también más complejas y más centrales de nosotros como seres humanos. Y fíjese, Neiva, que a pesar de esto es la emoción que más nos falta. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a amar a nuestras familias, a amar a nuestras mascotas, nuestros hijos, nuestras parejas, pero ¿y a nosotros mismos? ¿Dónde quedamos? Generalmente nos dejamos como en última instancia. Y lo que yo intento hacer en mis sesiones es darle a la persona ese poder que tiene sobre sí misma para que si ella está bien, las personas a su alrededor van a estar bien. ¿Por qué? Porque va a estar más segura de sí misma la persona, más en confort con ella misma y eso va a llevar a que las demás personas incluso hasta se contagien, que eso es otra cosa interesante de las emociones, el contagio emocional. Nosotros podemos incluso sentir emociones que no son nuestras en ocasiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos en una sala y hay personas que son bien sensibles emocionalmente, que generalmente se está tocando ese tema de los empáticos ahora. ¿Qué pasa con estas personas? Están en una sala llena de gente y sienten todo el estrés, todas las emociones que sienten todas esas personas y les agobia. Y en ocasiones, si nosotros somos de este tipo de personas y no sabemos identificar si la emoción es nuestra o no, nos vamos a dejar llevar por eso y vamos a tener un día y vamos a tener conductas que realmente no debieron de estar ahí porque la emoción no era nuestra. Como por ejemplo, estar nerviosos y nosotros estamos como, ok, porque estoy nervioso en este momento. Vemos a alguien y vemos a esa persona que hasta está temblando y, vos estás nervioso. Entonces a veces es como identificar también las otras personas qué es lo que está pasando con sus emociones para empatizar con ellas y al mismo tiempo simpatizar, porque no solo es empatizar, no solo es el, ok, yo entiendo. ¿Por qué? Porque el empatizar nos puede llevar, ok, yo entiendo que mi colaborador esté pasando por una situación un poco desagradable, sin embargo necesito que me saque el trabajo siempre. Entonces, ahí no estamos como simpatizando tanto con esa situación y esa emoción que está teniendo la persona en esos momentos. Entonces, también aparte de empatizar, debemos el entender que la persona está viviendo una situación que a pesar de que desde nuestra perspectiva no nos encaje como tal, pero para esa persona sí. Y no es minimizarlo, sino y maximizar o victimizarnos, sino que sentimos diferentes. Oscar, ¿cómo reconocer y expresar nuestras emociones puede ser el camino para sanar? Ese camino para sanar muchos traumas, muchas situaciones que no hemos sanado por no canalizar adecuadamente nuestras emociones, porque de repente no conocemos cómo hacerlo.
Ok, muy bien, Neiva. Se vuelve el camino a sanar, ya que las emociones se llegan a convertir como en un equipaje que andamos cargando, como en un peso que se siente en nuestros hombros, se siente en nuestro cuerpo, se siente incluso hasta en nuestros ojos. Y al expresarlas, reconocerlas, identificarlas, analizarlas y autorregularlas, eso nos ayuda a irnos descargando de ese peso, ir soltando todas esas experiencias traumáticas, ir soltando todo ese miedo, esas expectativas a nuestro futuro, ir soltando todo eso que incluso hasta creemos sobre nosotros mismos. Ese tipo de pensamientos que solo nos hacen generar emociones que no son productivas, porque realmente no hay, como lo hablábamos, emociones negativas. Solo hay emociones que nos hacen ser productivos de alguna manera u otra. Como por ejemplo, con la depresión una persona puede ya sea estar en cama todo el día o decir, ok, tener un pequeño ataque maníaco y decir, ok, yo voy a asear mi casa todo el día para no sentirme de esa manera. Y al mismo tiempo, el estilo de vida que nosotros tenemos influye en nuestras emociones, porque hasta lo que comemos genera cierto tipo de cambios en nosotros que a la larga nos afectan, ya sea de manera cognitiva, con nuestros pensamientos, de manera emocional, con nuestras emociones, o incluso de manera física, con lo que son nuestros cambios corporales. Y esto nos lleva ahora a pasar a esta parte tan importante que es conocer cómo gestionar las emociones. Entonces nos podrías decir qué es la gestión de las emociones y qué beneficios encontramos en gestionar nuestras emociones. Ok, la gestión de las emociones es como el saber, como lo hablábamos, qué tipo de emoción tengo y canalizarla en cierto tipo de actividades, como lo hablábamos anteriormente, los deportes, el arte, el- la escultura, incluso hasta podemos canalizar nuestras emociones en el simple hecho de estar ahí, estar tranquilos, estar meditando, estar explorando nuestro ser, estar conociéndonos a nosotros mismos, ir dentro de nosotros y así ver que quizás las emociones que tenemos no eran tan malas como creíamos. No nos afectaban tanto como realmente nos estaban afectando en su momento. Y era a veces que nosotros mismos le estábamos dando ese gran poder para manejar y controlar nuestras vidas. Entonces nuestra invitación, Oscar, podría ser para todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, que exploremos esta parte de nosotros, que son las emociones, aprender que podemos actuar inteligentemente y cómo lo hacemos es conociéndonos a nosotros mismos, conociendo a los demás y conociendo estas herramientas que ahora tú nos vas a brindar para gestionar nuestras emociones. Sí, así Entonces, es. me gustaría escucharte y pedirte que nos socialices esas herramientas o estrategias que tú conoces o que has recomendado para gestionar las emociones adecuadamente. Ok, como usted lo decía, Neiva, muchas veces tenemos que llegar a explorar nuestro ser, conocernos a nosotros mismos, saber qué nos gusta, qué no nos gusta, incluso hasta ser leales con nosotros mismos. El decir, si yo no quiero esto, no lo voy a hacer. Si yo no permito esto, pues realmente no permitirlo. Y una de las cosas que nos podría ayudar es quizás tener ese pequeño diario de emociones, el venir y tomarnos un tiempo en un día para decir, ok, en este día tuve ciertas emociones en las cuales no sé cómo manejarlas, entonces las voy a escribir en un cuadernito. Digamos, por ejemplo, hoy, 30 de julio, yo sentí enojo porque en mi trabajo quizás no me sentí muy reconocido como en ocasiones quisiera o como lo han hecho anteriormente. O yo sentí alegría porque en ocasiones en mi trabajo me reconocen todo el trabajo que yo hago, valga la redundancia, y eso me hace sentir de lo mejor, me hace sentir valorado, me hace sentir que realmente mi esfuerzo es tomado en cuenta. Otra de las herramientas que podríamos aplicar es un diario de pensamientos, porque como hablábamos, los pensamientos también pueden evocar emociones. El diario de pensamientos no es simplemente el poner qué estoy pensando, sino que sería como contestar 5 preguntitas esenciales, que es ¿qué pasó?
qué pensé, qué sentí, cómo reaccioné y la última y la más importante, Neiva, es qué puedo mejorar. Porque en ocasiones nos quedamos con la autocrítica hacia nosotros de todo lo malo que hemos hecho, pero nunca nos ponemos a pensar en todo lo bueno que hemos hecho y todo lo bueno que podemos llegar a hacer. Y al mismo tiempo eso nos hace que nuestra conducta y nuestro comportamiento siga como en un pequeño ciclo, porque no hemos logrado identificar eso que nos está haciendo comportarnos de esa manera. Gracias, Oscar. Y nuestra invitación para todas las personas que nos están escuchando y nos están mirando, que tomen en cuenta estas estrategias para gestionar sus emociones. Creo que es algo muy sencillo que podemos hacer, el tomar un papel, un lápiz. Creo que todos tenemos acceso a eso. Y solo escribir estas 5 preguntitas que nos podemos formular a diario, o hacer lo que tú nos decías, de escribir esas emociones, de cómo nos sentimos, cuáles son esas emociones más frecuentes en nuestra vida. Y solo podría agregar esa parte de visualizar, ¿qué te parece?, nuestras emociones como tormentas. Excelente. Sabemos que las tormentas no duran para siempre, al igual que nuestras emociones. Y muchas veces agendamos en nuestro calendario a diario ir al súper, voy a hacer estas compras, pero no nos damos la tarea de decir, hoy estoy molesto, pero como estoy en mi trabajo, ¿verdad?, tengo que estar bien. Pero sabemos que la emoción está ahí guardada. Y no queremos que sea como ese globo, ¿verdad?, que reviente en un momento no adecuado. Entonces, agendar ese tiempo para sentir las emociones es importante, crear un espacio y decir, cuando llegue a la casa me voy a sentar en mi cama y voy a liberar esa emoción, para que esa emoción no siga, ¿verdad?, latente ahí, afectando nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro cuerpo sobre todo. Entonces, gracias, Oscar, por estas estrategias. Creo que yo también las voy a utilizar, me las voy a llevar conmigo y espero que todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando las tomen en cuenta. Agradecerte por este espacio que ha sido súper interesante, súper agradable conversar contigo, e invitarles a que nos puedan ver, nos puedan escuchar en nuestro siguiente podcast de Sanamente. Y concluir, Oscar, con esta pregunta. ¿Por qué consideras nuevamente que es importante hablar sobre salud mental y estos temas tan importantes como lo es la gestión de las emociones y ver las emociones como una fortaleza de nosotros, los seres humanos? Ok. Es muy importante porque al mismo tiempo concientizamos a todas esas personas que nos están viendo a que si en algún momento están sintiendo algún tipo de emoción que está afectando a su vida, podrían buscar la ayuda correspondiente, como lo son los profesionales de la psicología. Y si en algún momento la atención a la salud mental no está tan accesible, pues seguir viendo nuestros podcasts para que se sigan llenando de herramientas en las cuales van a poder mejorar su calidad de vida y mantener una pequeña mejora continua. Ya para finalizar, Oscar, nos gustaría que nos dieras un resumen sobre el tema que hemos hablado o unas palabras que te gustaría dirigir a todas las personas que nos están escuchando y nos están mirando. Muy bien, Neiva. Hoy hemos hablado de todas las emociones que nosotros como seres humanos sentimos, si nacen o se hacen, cómo regularlas, cómo identificarlas, cómo analizarlas, cómo saber lo que es la inteligencia emocional. Y en ocasiones el que le prestamos atención a las emociones prácticamente todo nuestro día, y eso llega a afectarnos. Entonces, una de las palabras que podría decir yo, o una de las frases que más me gustan es: como seres humanos, el enfoque de tu atención crea tu realidad. Como ser humano, tienes la capacidad consciente de generar un control sobre tu atención. Por ende, tienes la capacidad para generar un control consciente sobre tu realidad. Ya para finalizar, agradecerte, Oscar, por este espacio e invitarles a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando que consideren todas las recomendaciones que se han hecho el día de hoy y a seguir explorando este tema tan importante como son las emociones. Pues ya podemos aprender qué son, cómo poder expresarlas, cómo poder gestionarlas y verlas, sobre todo, que las emociones son una fortaleza de nosotros, los seres humanos. Les invitamos a que estén pendientes del siguiente episodio, que va a traer temas siempre relacionados con lo que es la salud mental. Gracias por vernos y escucharnos. Nos vemos en el próximo podcast.